Gloria a Dios. Me ha pedido el hermano Franci que comparta con vosotros y me ha dado mucho gozo porque estuve en Argentina en diciembre del pasado año y visitaros en vuestra congregación me bendijo mucho y me traje más en 1 hora y cuarto, 1 hora y media de culto con vosotros que todo lo que yo pudiera dejar. Y él sabe que me vine muy bendecido de allá. Y bueno, este es un tiempo extraño, confinados en casa desde hace casi ya un mes y nos queda todavía hasta el día 26 de abril si no hay luego algún otro cambio, pero encerrados con Cristo en Dios. Y me gustaría que esto es lo que nos quedara claro. Este es un tiempo en el que los cristianos no tendremos excusa si no buscamos a Dios, porque qué mejor tiempo ahora que estamos en casa encerrados para poderle buscar, para poder meternos en su palabra, para podernos recoger en nuestro corazón, buscar al Señor, pedirle que nos deshaga como el propio profeta Isaías cuando vio la gloria de Dios y dijo, ay de mí porque soy hombre pecador. La Biblia en inglés dice porque estoy deshecho, porque mis ojos han visto al Rey. Y necesitamos ser deshechos. Necesitamos ser deshechos. Deshechos para ser rehechos de nuevo por la mano del alfarero. Me gustaría que abriéramos la Biblia en el capítulo 1 de Job. Vamos a hablar de adoración y vamos a hablar de lamento. Dos conceptos que la Iglesia en las últimas centurias lo ha dejado como conceptos completamente opuestos y vamos a ver que no es así. Pero pedimos a Dios en esta hora que nos ayude a no caer en el espíritu del teólogo, no querer discernir a Dios en nuestras propias fuerzas, tratar de hablar como si fuéramos expertos cuando no sabemos nada ni conocemos nada. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, y dice aquí en el capítulo 1, vamos a ir directamente al versículo 20, después de que los siervos de Job le cuentan las calamidades, las pérdidas enormes que ha sufrido y culminan con la pérdida de todos sus hijos. Eh, Vamos a ver lo que hace Job en el versículo 20. Dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Este concepto de adoración es incómodo, no existe de manera común en la iglesia hoy en día, porque interpretamos la adoración como solamente un tiempo de gozo, solamente un tiempo en el que estamos disfrutando, en el que estamos muy centrados en lo que Dios nos puede dar, a pesar de que la adoración es todo lo contrario, y de alguna manera es un concepto extraño para nosotros, porque normalmente cuando uno sufre una pérdida tan grande como esta, no tiene esta reacción. De alguna manera, hoy día la adoración es casi una industria. Lo hemos convertido en una industria. Lo hemos convertido en una parte de nuestra liturgia que, aunque va dirigida completamente a Dios, muchas veces, sin ser muy conscientes, realmente va dirigida a nosotros mismos. Estamos adorando, pero estamos buscando las canciones que nos gustan a nosotros. Estamos tratando de darle a Dios toda la adoración, pero estamos de alguna manera centrando nuestros pensamientos y nuestros corazones en nosotros mismos, en poder recibir algo de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que lo pierde todo, absolutamente todo. Y dice que se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra y adora. Todo lo anterior, rasgar el manto, rasurar la cabeza y postrarse en tierra, o posiblemente más bien rasgar el manto y rasurar la cabeza, tiene que ver con lo que se espera de nosotros de manera cultural cuando tenemos una pérdida así. Es lo que sería el luto, ¿no? Pero no se espera que se postre en tierra y adore a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bien, este libro, que es supuestamente uno de los libros, o descrito supuestamente como uno de los libros más teológicos y más profundos de toda la Biblia, eh, yo de alguna manera lo he descartado como un libro teológico, porque teológico es una interpretación que el hombre hace de unos eventos para poder llegar a definir el carácter de Dios. Pero yo no sé vosotros, hermanos, yo estoy harto de que a mí los teólogos me hablen de Dios. Yo creo que Dios está mucho más interesado en que Él nos hable directamente a nosotros a través de su palabra y de su espíritu, que no que intentemos llegar a Él a través de la teología, a través de hombres que nos hablan de Dios. Los púlpitos están llenos de hombres que hablan de Dios. Pero yo quiero escuchar a Dios en los púlpitos, no a los teólogos hablando de Dios. No sé si entendéis lo que quiero decir. El libro de Job es un libro que realmente no es teológico, es práctico absolutamente. Y hay algo que afecta profundamente a la vida del cristiano en el siglo XXI que lo podemos encontrar en el libro de Job. Hay una mentalidad en el mundo hebreo antiguo y en el mundo hebreo actual también, que nos enseña que Dios tiene una justicia retributiva. Es decir, si yo hago el bien, soy bendecido. Si yo hago el mal, recibo las consecuencias de mi pecado y el castigo de parte de Dios. Pero es una ecuación completamente simplista. Y lo que vemos todo el Antiguo Testamento hasta el libro de Job es el concepto de la justicia retributiva. Si yo hago el bien, recibo bendición. Si yo hago el mal, recibo castigo y me vienen consecuencias muy, muy graves. Y esto no es incierto, pero no es toda la verdad. En el libro de Job, esta ecuación se rompe por completo, porque Job todo el tiempo está aseverando, está afirmando que él es inocente, todo el tiempo está afirmando que él no ha pecado, y todo el tiempo sus amigos, que son sus detractores, están diciéndole, todo esto te ha venido porque has tenido que hacer algo terriblemente malo a los ojos de Dios. Pero lo que vemos aquí es el testimonio de la propia palabra, no estamos interpretando, estamos simplemente leyendo. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y hay una semana hay una semana de silencio cuando los detractores Elifaz, Zofar y Bildad se reúnen con él. La primera semana es silencio absoluto y cuando acaba la semana empieza toda la defensa que hacen de Dios estos teólogos que habían oído de Dios pero no le conocían. Lo que están diciéndole es, algo terriblemente mal has tenido que hacer para vivir lo que estás viviendo. Algo espantoso para que Dios haya permitido o te haya enviado toda esta calamidad. Hay una cosa que está clara. Job no sabía para nada la conversación que había tenido Satanás con Dios. Job estaba completamente ajeno a esa conversación. Y Dios le da autoridad a Satanás y le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás va y persigue a Job con la idea de conseguir que Job maldiga a Dios, con la idea de conseguir que Job convenza, no Job, sino que Satanás convenza a Dios que Job le ha seguido por causa de sus muchos beneficios. Y esto es un cuadro de mucha cristiandad hoy día. Muchos cristianos siguen a Dios solo por sus beneficios. He sido perdonado, he sido lavado, tengo a Dios a mi favor, me van bien las cosas porque estoy siguiendo a Dios y sigue habiendo ese concepto de justicia retributiva. Pero es incompleto, no es real para nada. No es real
para nada. Todo lo que viene a hacer Job es adorar y simplemente aseverar su inocencia a lo largo de los primeros 38 capítulos, hasta que interviene Dios y sale de su silencio. Y hay un proceso, esto sería para predicarlo en mucho rato, ¿no? Pero hay un proceso en la vida de Job, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 38, en el que primero hay un lamento enorme en el que maldice el día en que nació. Luego hay un lamento enorme, pero pasa de descentrarse de sí mismo para terminar ya invocando a Dios y llamándole tú. Esto pasa también en los salmos, en algunos de los salmos de David. Primero viene un lamento muy grande en muchos salmos y luego viene un cambio en el salmo y empieza, pero tú, oh Dios, y se pasa, se traslada el énfasis del yo al tú, del mí, del cristiano a Dios, por así decirlo, ¿no? Y a Job le pasa esto, ¿no? Vive ese proceso. Si a lo largo de este proceso no hubiera sido honesto y hubiera aceptado que había pecado, le hubiera cedido a las pretensiones de sus supuestos amigos, no habría habido libro de Job, porque realmente no pecó. La cuestión es que en todo este proceso, con la pérdida enorme que tiene, lo que piensa es que ha perdido a Dios, y los cristianos somos así. Cuando Dios se esconde detrás de la nube, y lo hace muchas veces, cuando Dios aparentemente está en silencio y pasamos por épocas en las que el cielo es de bronce y parece que no podemos realmente cruzar ese cielo de bronce y llegar a la presencia de Dios, empezamos a cuestionar tantas cosas y empezamos a lamentar. Y está bien, porque hay dos preguntas fundamentales en el libro de Job. Una es, Señor, ¿dónde estás? Y otra es, Señor, ¿por qué? Si nosotros como cristianos no nos hemos hecho nunca estas dos preguntas, tenemos que cuestionarnos si somos o no somos cristianos. Pero para Dios, que Job cuestione y plantee estas dos preguntas hasta el capítulo 38, tiene todo el valor. El libro de Job no es un método para enseñarnos a lamentar, pero sí que nos enseña que si venimos a Dios lamentando en nuestro corazón, Señor, ¿por qué no puedo verte? Señor, ¿dónde te encuentras? Señor, ¿por qué no puedo escuchar tu voz? Señor, ¿por qué abro la palabra y no encuentro respuestas a lo que necesito? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? Dios viene en su momento, Dios responde porque Él es el fiel y el verdadero. Y no ha habido época, no ha habido etapa en la historia en la que Él haya dejado de tener testimonio, en la que Él haya dejado de hablar 100%. Siempre ha habido 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y en ese sentido nosotros queremos ser así, queremos ser de esos y no asustarnos. Si tenemos que venir delante de Dios con el lamento, venimos a Dios y lamentamos, como hizo Job. Job lamenta y lamenta y lamenta, pero Dios no solamente no lo desecha por ello. Quiero decirte algo, nos han enseñado que la queja es horrible delante de Dios, nos han enseñado que la queja es muy mala. Hay una queja y hay un lamento en el corazón que Dios acepta. Y tenemos que tener corazones rectos delante de Él para venir delante de Él y lamentar. Y puede haber muchas clases de lamentos en los cristianos, porque los cristianos sufrimos pérdidas hoy, porque los cristianos nos vemos sometidos a situaciones dramáticas hoy, como ha sido siempre. El problema es que en esta sociedad de bienestar nos sentimos tan sumamente descolocados cuando viene la perturbación, cuando viene la crisis y salimos de nuestra zona de confort. Pero ese es Dios empujándonos a salir de nuestra zona de comodidad, es Dios empujándonos a buscar su corazón y es Dios enseñándonos que Él puede ser adorado en la mitad de la más grande pérdida.
en la mitad de la más grande pérdida. Cuando estuve allí en Argentina os compartía el testimonio de nuestros padres espirituales, de mi esposa y de mí, que son un matrimonio americano, que han sido misioneros en todo el mundo y han perdido 3 de 4 hijos. Y siempre recuerdo el testimonio de Ruth cuando llegó a casa y había un coche de una hermana allí esperándola y el Señor le habló de que algo terrible había pasado. Y se acercó a hablar con esta hermana y esta hermana le dijo, Jeff ha muerto, su hijo segundo. Y, eh, y estas fueron las palabras de Sam y Ruth. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, podemos adorar en la más terrible pérdida. En medio de esta pandemia, Dios nos invita a ser la clase de adoradores que no cejamos en nuestro empeño de seguir adorándole, porque Él merece ser adorado, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y que podamos llegar a decir lo que decía el apóstol Pablo, si este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, fuere deshecho, morada tenemos para con Dios en los cielos. Mucho ánimo, hermanos, os queremos mucho, os mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde España, y esperamos que Dios os bendiga grandemente. Que Dios os bendiga mucho.